Hola estudiantes de grado 11, Dios te bendiga. Te habla el profesor Halber Lara Marín, una vez más para darte orientaciones pedagógicas en torno al área de religión grado 11. Teniendo en cuenta que la guía ontológica agrupa las áreas de ética, religión, formación ciudadana y ciencias políticas y económicas, hoy quiero hacerte primeramente una introducción teniendo en cuenta que el tema central o transversal de la guía ontológica es los dilemas éticos, cívicos, económicos y religiosos que acarrea el COVID-19. Aquí la palabra central es dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es una circunstancia o un evento cotidiano que pone a una persona entre la espada y la pared, por decirlo así. Pone a la persona a escoger entre un valor o otro valor. Pone a la persona a escoger entre esto o aquello. Y ese dilema trae en la persona, digamos que la necesidad de tomar una decisión, argumentar y decidir qué va a hacer o qué debe hacer. En los dilemas religiosos encontramos que el COVID-19 ha traído sobre la humanidad un cuestionamiento sobre la fe y sobre lo que el creyente debe hacer en este tiempo de la pandemia. Por eso un dilema muy conocido dentro del ámbito religioso es si el hombre debe obedecer las leyes humanas que están exigiendo cuarentena, encerramiento, distanciamiento social o aislamiento inteligente, o por el contrario, el creyente debe obedecer solamente a Dios y creer que solamente Dios puede sanarlo y protegerlo de cualquiera una de estas circunstancias que el hombre está viviendo, como es la pandemia, la crisis por el coronavirus. Hoy quiero decirte que los dilemas, sean éticos, sean religiosos o económicos, siempre van a estar presentes en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué debemos hacer? Tomar decisiones. ¿Qué debemos hacer? Analizar los valores que chocan, porque siempre en un dilema habrán valores que son importantes, pero que en un momento determinado tenemos que darle prelación a alguno de los dos. Por ejemplo, en la guía se menciona la discusión que se da en torno al aborto. El aborto es un dilema ético de nuestro tiempo donde la mujer debe decidir si toma como valor fundamental la vida del bebé que se está formando en su vientre o toma como valor fundamental el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y allí vemos dos valores éticos que chocan y se confrontan, y allí la mujer debe decidir cuál de los dos va a asumir en su decisión. Eso le va a permitir ¿qué? Argumentar. Lo mismo en el ámbito religioso. Toda persona creyente o no creyente debe saber qué va a decidir y cuál es el valor ético o moral que va a escoger para el desarrollo de pronto de una decisión o una determinación de su vida. La religión o las religiones, la fe o las creencias de las personas están poniéndose a prueba con el coronavirus y con la pandemia. Por eso yo te invito a que analices las tres preguntas que están en torno al ámbito religioso y mires cómo el coronavirus ha traído un impacto religioso, un impacto en la fe de muchas personas. Hay tres preguntas que hay que responder en esta guía y se le corresponde al área de religión la segunda semana, y yo quiero leerte brevemente esas tres preguntas. La primera de ellas dice, desde un punto de vista religioso, ¿qué debe hacer un creyente ante la pandemia? Obedecer las leyes de cuarentena y del distanciamiento social porque es prudente y no va en contra de la fe, o no respetar las leyes decretadas por el gobierno para enfrentar la pandemia porque hay que tener fe en Dios que lo protegerá y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Argumenta tu respuesta. Aquí vemos claramente en esta pregunta un dilema, una disyunción, o esto o aquello, pero no podemos escoger las dos al mismo tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Y aquí se le plantea al estudiante dos circunstancias, dos opciones, y usted debe tomar una de ellas y argumentar por qué. La segunda dice, leer el siguiente texto de la Biblia que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 y 21, responde la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la Biblia predice lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus y cuál debe ser nuestra actitud ante la pandemia? Aquí vemos también otro ejemplo
de que desde la Biblia, desde el ámbito religioso, podemos tener respuesta a las circunstancias que el hombre está viviendo con la pandemia que ha recorrido todo el mundo. Entonces vemos que a través de la palabra hay una respuesta de Dios para esta circunstancia y usted solamente lo que tiene que hacer es interpretar el texto bíblico, explicar y responder la pregunta. El tercer y último punto dice: la crisis que el mundo está viviendo por el COVID-19 está activando un dilema religioso entre creer o no creer lo que la Biblia dice. ¿Cree usted que lo que la humanidad está viviendo será el comienzo del fin del ser humano? ¿O por el contrario será el renacer de una nueva sociedad temerosa de Dios? Explica tu respuesta. Aquí encontramos nuevamente un dilema, dos opciones. La primera que dice: ¿cree usted que la humanidad está viviendo un comienzo del fin del ser humano? Esto lo dice de una u otra forma la Biblia en Mateo 24, que dice que lo que estamos viviendo es apenas principio de dolores o principio del fin. Y la segunda opción, que por el contrario dice, será el renacer de una nueva sociedad temerosa de Dios. Entonces usted debe escoger aquí cuál de las dos opciones debes tomar, cuál de las dos opciones te parece la más correcta, la más indicada para el tiempo que estamos viviendo, y explica esa respuesta. Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que quería explicarles. Es algo sencillo, algo cotidiano y sobre todo algo actual. Bueno, que tengas un feliz día y cualquier cosa puedes escribirme a mi número de WhatsApp, a Messenger o llamarme por teléfono. En las guías encuentras todos mis datos para comunicarse conmigo. Muchas gracias y Dios te bendiga.